Buenas noches, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. En esta hora les damos las gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta publicación en nuestras redes sociales, en las cuales estaremos meditando acerca de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión estaremos leyendo y meditando en las palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en su capítulo número 12. Así que, si me permiten, vamos a dar o hacer una oración en esta hora. Padre amado, en esta noche estamos delante de ti, te damos infinitas gracias por tus bondades manifestadas en este día que está por concluir. Y te pedimos humildemente, Señor, que bendigas este tiempo en el cual meditaremos en tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos y amigos que escucharán esta palabra, que sabemos y confiamos que será de bendición para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. En este capítulo número 12 habla acerca de los dones espirituales y dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ya estamos en el mes de noviembre y si Dios nos permite, nos da vida, nos da salud, estaremos por concluir este año 2024. Dentro de nuestra iglesia estamos preparando y haciendo los planes para el próximo año y estaremos tomando decisiones importantes como congregación en cuanto al trabajo que realiza la iglesia en nuestra comunidad. Para esto, sí, trabajamos en nuestra congregación a través de ministerios. Ministerio de comunión, de adoración, de educación cristiana, de administración, de tercera edad, y así varios ministerios en los cuales Dios nos usa y nos permite trabajar para bendición de nuestra iglesia y también de nuestra comunidad. ¿Por qué es importante hablar sobre ese trabajo? Nosotros como hijos de Dios, al haber recibido y reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha prometido que va a derramar en cada uno de nosotros dones y talentos. La palabra de Dios en su Evangelio nos menciona aquella parábola en la cual aquel señor que tenía siervos y tenía que salir de viaje, les dio a cada uno cierta cantidad de dinero y cada uno de ellos actuó de diferente manera. Dos de ellos, a los cuales se les dio este privilegio, pusieron a trabajar ese dinero y duplicaron aquello que le fue entregado. Fueron buenos administradores, fueron buenos mayordomos. Sin embargo, hubo uno, el cual, por temor a hacer mal uso del dinero o no dar buenas cuentas, prefirió guardarlo. Cuando regresó el señor de aquellos siervos, les pidió cuentas, y aquellos dos que trabajaron y duplicaron, les dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquel siervo que decidió ser precavido y que no produjo, no multiplicó aquello que le fue dado, el Señor lo consideró como un mal siervo. ¿Cuánto hemos recibido cada uno de nosotros delante de nuestro Dios? Dios no te está pidiendo cierto trabajo o cierta rendición de cuentas sobre aquello que Él no te ha dado. Dios nos pide que lo poco o lo mucho que nos ha dado
lo pongamos al servicio de su iglesia, al servicio de la comunidad, para que podamos ser bendición a aquellos que nos rodean. En este capítulo 12 nos menciona Pablo que dentro de una iglesia, dentro de una congregación, hay dones, ministerios y operaciones. Entonces, nosotros debemos de tener un corazón dócil, un corazón dispuesto a bendecir a los demás, porque ese es un privilegio que se les da a los hijos de Dios. Debemos aquello que nos fue dado utilizarlo para provecho de los demás. Dice el versículo número 7 de la siguiente manera: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, dentro de la Biblia, Dios nos menciona que hay diferentes dones y talentos. Pero esos dones y talentos que Dios te ha dado deben ser para provecho, ¿sí? Y dentro de esta multiforme gracia que Dios derrama en las iglesias, en las congregaciones, en tu familia, ¿sí?, debemos de utilizarlo para bendición. Dentro de la iglesia se mencionan en este capítulo 12 algunos dones que se mencionan a partir del versículo 8, que dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es decir, Dios da diferentes dones, diferentes talentos. Pero todo esto es de bendición porque estamos en unidad. La unidad que nos da el ser hijos de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Es decir, tú, amigo o hermano, que tú tienes un don, tienes un talento, tienes un ministerio, ponlo delante de Dios y Él te va a decir en dónde debes de estar trabajando. Porque Dios nos da un mismo Espíritu, pero diferentes dones, diferentes talentos. Y no te preocupes, porque a veces quisiéramos tener algún don o talento que Dios no nos ha dado. Pero recordemos que Dios da de acuerdo a su sabiduría. Dice la segunda parte de este versículo 11, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tu amigo, si no has tenido la experiencia de conocer a Jesús como tu único Señor y Salvador, hoy es un buen momento de reconocerle, porque de esa manera es en la cual la palabra de Dios promete que podemos ser llamados y hechos hijos de Dios, así como dice Juan 1:12. Tu hermano que escuchas esas palabras, recuerda que debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pablo en el capítulo 4 menciona de la siguiente manera: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Dios hoy te ha dado dones, te ha dado talentos, ponlos al servicio de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Para que la iglesia trabaje de una manera unida, de una manera fuerte, de una manera que impacte dentro y fuera de la iglesia, debemos estar unidos y cada uno trabajando en lo que les corresponde. Así que la invitación en esta noche para ti, mi hermano, es: pon delante de Dios
el deseo de servirle. Pon delante de Dios que si hoy no conoces cuál es tu don o tu talento, le digas a Él: Señor, enséñame qué es lo que tú quieres que haga y tú me vas a capacitar. Esto no depende de la capacidad humana, esto depende de la capacidad de Dios. Dentro del grupo de discípulos en el tiempo de Jesucristo había hombres no preparados académicamente, ¿sí? Podemos decir que de un bajo perfil académico, ¿sí? Eran pescadores, hombres sin letras. Sin embargo, Dios los utilizó porque el Espíritu Santo tiene poder. Así que aquel mismo Dios que preparó a esos 12 discípulos es el mismo Dios el día de hoy. Y Él puede hacer grandes obras. Solamente necesita que tengamos un corazón dispuesto para servirlo. Entonces medita en esta palabra y esperamos que Dios te use en la congregación donde estás, que Dios te use en la familia en la cual Él te ha puesto y podamos ser de bendición para nuestros semejantes. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno y nos has dado la salvación por los méritos de Cristo Jesús, por haber derramado su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados. Y en este conocimiento, Señor, de ser llamados hijos tuyos, te pedimos que nos ayudes a servirte con los dones y talentos en la congregación, en la iglesia donde tú nos tienes, para que podamos ser de bendición y de edificación a nuestros semejantes. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, Dios te bendiga.